De lo más hablado el pasado 2022, ahora también 2023, es de la narrativa o campaña mediática del regreso de Brendan Fraser. Es inevitable ser un millennial o centennial sin haber volteado a ver esta historia. Decir que Brendan Fraser, al menos como Rick O'Connell, es un ícono de mi generación, le queda corto. Así que cuando Darren Aronofsky lo casteó en su nueva adaptación de un drama sórdido y crítico que se basa en la obra de Samuel D. Hunter, que también escribe esta versión cinematográfica trayéndolo de vuelta a la pantalla y al ojo público, nos tocaba pagar una deuda con aquel que nos dio aventura en nuestra infancia. Dejando de lado lo que hizo a tanta gente voltear a ver hacia la dirección de The Whale, hablemos entonces de una película divisora. Pues para unos es de lo más emotiva, mientras que para otros es manipuladora, sensacionalista, facilona. De una vez les adelanto que me encuentro más en el lado positivo del espectro, pues aunque en momentos se le podrían notar las costuras a la película por el lado emocional para involucrar al espectador, lo cual si me preguntas toda narración hace con mayor o menor notoriedad, no se puede negar que la película construye con su totalidad uno de los finales más poderosos de la contienda 2022. Correcto y pulcro en sus personajes, con un guión que traza un camino preciso en su técnica, que aunque es simple, así hubiera sido un cuento, funciona. Así sea Samuel D. Hunter el núcleo de que funcione y no Aronofsky, funciona. Pero bueno, nos gusta decir que vemos mejor cine que el que la gente está disfrutando. No, yo he visto películas que lo hacen mejor y casi no se nota la intención de hacerte llorar, con la pura imagen, sin música, no como esta que pone su musiquita al final y te manipula. Fíjate, está esta película checa de 1959, ¿no?, que logra muy bien este subtexto de la metáfora, sin ahondar tanto en la percusión narrativa como planteamiento emocional. Son las emociones sonoras las que penetran el alma hasta alcanzar un epítome. Creo que en todo caso, el problema que algunas personas tienen con esta película es con el tipo de discurso y ángulo que maneja la dirección y la interpretación que estos espectadores tienen a este discurso. Lo cual pues es personal y cada quien es libre de juzgar por ahí mientras su tesis sea argumentable. Hablemos a fondo pues de esta película. Hablemos de The Whale. Y va con spoilers. The Whale cuenta la historia de Charlie, un hombre derrotado por la vida, en una depresión que le causa dejarse llevar a la deriva en una destrucción lenta de su cuerpo. Sucumbe a un consumo exagerado de alimentos hasta conseguir una obesidad y condición mortal. Todo esto tras sufrir una pérdida traumática y caer en un vicio de culpa y odio a sus decisiones de vida, que involucran a los seres que amó, su pareja, su exesposa, su hija y sus amigos. La película presenta a este personaje primero desde una intimidad intelectual, con él dando una clase de literatura y expresión lingüística, tras una pantalla de computadora que lo oculta, y después lo revela en esta otra intimidad más mundana en su precaria condición, que justamente son los dos polos o ideas en conflicto que lucharán toda la película: la positividad de Charlie, ese aliento de vida que comparte a sus alumnos y demás personajes, y su depresión y deseos de muerte reservados para su persona. Creo que el peloteo dramático de la película reside en esas ideas chocando entre los personajes que se enganchan a la necesidad principal de Charlie: pasar más tiempo con su hija y poderla conocer y encauzarla a un camino de bien, que se termina convirtiendo durante la película en un tema redentor dentro de la propia idiosincrasia de Charlie, lo cual es bien curioso porque estos dos personajes parecen ser la tesis y antítesis personificada, pero después se parecen más de lo que uno creería. Su hija es un desastre que sabotea su vida con una actitud horrible y siendo mala persona, mientras Charlie trata de guiarla y convencerla de que deje de hacer eso porque es una persona que vale la pena. Pero al mismo tiempo Charlie en sí mismo está saboteándose, buscando la muerte y desperdiciando su vida. Y creo que es parte de eso la causa de por qué a Ellie le repudia verlo, porque esa imagen de la ballena la hace pensar en su propia persona. Perdón que me refiera hacia Charlie, pero es en el sentido alegórico al título de la película y a la propia alegoría interna con el ensayo de Ellie, no porque esté gordo solamente. Y justo este recurso del ensayo, que es una percusión, o sea que se repite varias veces durante la película hasta que al final revela o cambia completamente su significado verdadero, creo que es la columna vertebral de la emoción, el catsup y la sal de las papas fritas, porque es el hilo conductor del gran clímax final, la gran resolución de los personajes, la que te hace llorar de tanto poder. Y quisiera centrarme en él antes de llegar a cómo es que me encantó su última intervención. Este ensayo que a continuación recitaré es una metáfora claramente, pero creo que es una metáfora diferente para los dos personajes principales. Es una metáfora del desconocimiento del motivo, de la no conciencia de qué es lo que te mueve y de ser condenado o determinado en una totalidad por ese sentimiento sin siquiera entenderlo. Especialmente cuando se habla de una depresión o una crisis emocional de ese tipo que puede secuestrarte y transformarte. Esto aplica para ambos personajes, lo que cambia es qué los motiva y cómo están conectados.
En la primera parte de su libro, el autor, llamándose Ismael, está en su pequeño pueblo costero y comparte una cama con un hombre llamado Queequeg. El autor y Queequeg van a la iglesia y luego parten en un barco capitaneado por un pirata llamado Ahab, al que le falta una pierna y quiere matar, con mucho ahínco, a una ballena que se llama Moby Dick y es blanca. En el transcurso del libro, el pirata Ahab encuentra muchas dificultades. Toda su vida gira alrededor de querer matar a esta ballena. Creo que es triste, porque una ballena no tiene emociones, solo es un pobre y grande animal. Y también me siento mal por Ahab, porque cree que su vida será mejor si puede matar a esta ballena, pero en realidad no lo ayudará en absoluto. Este libro me hizo pensar en mi propia vida. La ballena en ambos casos es el personaje de Charlie, aquel receptáculo de odio, aquella víctima de las frustraciones de los dos personajes. En el lado de Charlie se odia a sí mismo tanto que busca destruir su cuerpo como única salvación, como lo único que le traerá paz. Él es Ahab, pero también es Moby Dick, el culpable de sus males, el gran villano de su narrativa interna, la gran ballena como signo compartido. En el caso de Ellie, lo ve en el mismo sentido, el culpable de sus carencias, con resentimiento por haberla abandonado y por el cual ella está en este círculo vicioso de sabotaje, que si bien en este caso es más palpable la culpa de Charlie, sigue siendo una serie de eventos complejos que resultaron en trauma. Por eso también entiendes la culpa y autoodio que siente Charlie, porque tiene de qué sentir culpa. Para ponerlo en palabras, tienes con qué juzgarlo por haber abandonado a su hija. Entonces en los dos aplica la alegoría, pero mientras en uno el signo es autoodio, en la otra el signo es odio a otra persona como culpable de sus males. El común denominador a ambas alegorías a la obra de Moby Dick no es solamente el odio, sino el mal cauce de ese odio que enfatiza la imperfección de estos personajes. Odiarse u odiar a su padre no es una solución pertinente a sus problemas, pero para ellos es lo que se siente como una solución, lo que le da sentido a su mundo. El hecho de que el ensayo sea como el tótem emocional, la zona segura de Charlie, es igual por varias razones dentro de la complejidad. Por un lado, ese escrito es su hija, ¿no? Es el alma, mente y corazón de ella. Era la idea de que él había logrado algo bien en su vida. Por eso el conflicto principal se revela cuando llega su hija y ve el desastre que en realidad es y el desinterés que tiene en sí misma, y esto pervierte la pureza de ese ensayo en la mente de Charlie, y la película es un camino de intentar encauzarla de nuevo a ese polo positivo otra vez, intentar salvarla de convertirse en Ahab. Y la otra razón es una que creo trasciende a la pantalla. Charlie se identifica en esas palabras. Encuentra sentido en la metáfora y con ello traza su camino. Por eso la escena en que presentan su cuerpo mientras recita el ensayo para sí mismo. Incluso cuando dice el nombre del marinero, Ahab, la escena entra a close-up, es directo el lenguaje. Y creo que el espectador, como él, también se identifica con ese mensaje. Sobre todo en la parte de me hizo pensar en mi propia vida. Esa es la catarsis de toda obra y lo que esta obra probablemente te provocó. La escena final, que hasta ahora considero la escena más poderosa de todas las contendientes, es fenomenal porque pinta con estos recursos, con el ensayo y otros elementos más que ahorita comentaré, el arco de los personajes y su lugar final en esta curva. El final es tan excitante porque termina en una cresta. Normalmente las historias tienen una última cola, un cierre. El cierre de The Whale ocurre en su máxima. En una sola escena, el personaje completa su necesidad, completa su arco evolutivo, redime a un personaje secundario y encuentra paz dentro del clímax, sin post-momentos. Si bien la película comienza con este tema del sabotaje individual en cada personaje, a mí me parece que se convierte después en una historia de redenciones. Todos los personajes revelan que sus tramas son redenciones. Charlie intentando salvar a su hija de convertirse en el pirata Ahab es su redención. Ellie se pseudo redime con el predicador de Dios al encauzarlo a volver a casa, así como este último se redime de decepcionarse de su institución y de robar al intentar ayudar a Charlie. Y la hermana de su pareja se redime ayudando a Charlie y aceptando el destino de este. Todos se castigan al principio y todos se redimen. Pero realmente las redenciones más poderosas y determinantes se concentran en esta escena final. Porque una hija que no puede respetar a su padre, que lo ve con desprecio porque ve a Moby Dick en él, que lo hiere para hacerse sentir mejor, por primera vez decide hacer algo para hacerlo sentir bien y por primera vez lo ve como su padre y lo respeta. Siendo esta también la primera vez que Ellie se vulnera. Las lágrimas de Ellie vistas por primera vez en pantalla, de un personaje tan duro, tan cerrado, cargan un tremendo poder para la audiencia. Más que el llanto de Charlie, me atrevo a decir. Cuando ese rayo de luz ilumina las lágrimas de una Ellie completamente vulnerable es cuando el espectador cede ante la película. Comienza a leer el ensayo una última vez,
dotándolo de un significado completamente diferente, y en esta ocasión se le permite una última frase que normalmente siempre era interrumpida. Me hizo pensar en mi propia vida y eso me hizo sentir bien. Y la película hace esta rima increíble con Charlie intentando levantarse. No sé si Charlie se pone de pie literal o racionalmente, o si esto es la metáfora visual que lo sustentaría el montaje a la playa, pero no importa, el efecto es el mismo. El arco, la necesidad de Charlie, está completo cuando logra caminar hacia su hija. Ha llegado a Ellie y la ha salvado de ser Ahab. Y Ellie ha entendido su propia metáfora. Ha perdonado a la ballena. When we're together again, together